José Valentín Bustamante, soy oriundo de la provincia de Mendoza y tengo 65 años. Cuando fue el conflicto de Malvinas, pertenecía a la Armada Argentina y tenía 22 años en ese momento. José, contanos de tu infancia en Mendoza. Bueno, mi infancia en Mendoza es muy, digamos, pobre. Siempre trabajamos la viña. Somos 4 hermanos y mis viejos. Así que bueno, siempre fue el trabajo rural desde chico. ¿Tus papás también se dedicaban a eso? Sí, sí, mis padres siempre se dedicaron toda la vida a lo que es el trabajo en la viña, ¿no? Y acá éramos como obreros rurales. Exactamente, acá se conoce como obreros rurales. Y era un trabajo que era mal pago. ¿Cómo era la cuestión social ahí en Mendoza? Bueno, el tema en este caso que se trabaja a porcentaje, entonces uno trabaja 10, 15 hectáreas de viñedo, se hace todo el trabajo, lo que es poda, atadura, riego, todo lo que es la viña, esperando que sea la cosecha a fin de año, y de toda esa cosecha se cobra un porcentaje que se arregla entre un 18 o un 20% de la producción final. El gran problema es que se corre el riesgo de siempre las heladas tardías o el granizo, que es la gran fatalidad para un obrero rural, ¿no? Porque prácticamente destruye toda la cosecha y el trabajo de todo el año. ¿Y vos ibas a una escuela ahí por la zona, que era una escuela Sí. rural? No es una escuela del pueblo. Sí, teníamos que caminar 15 kilómetros para llegar a la escuela, pero gracias a Dios tuvimos la suerte de terminar el 7º grado. Nunca faltamos, o sea, fue terminar el estudio del 7º grado. El único problema, los empleados así rurales que no tienen poco, digamos, capital para poder, no pude llegar a continuar con la secundaria. Por supuesto, por un tema económico, ¿no? Y ya terminaste el 7º grado y te pusiste a trabajar. Sí, sí, siempre trabajando al lado de mi padre, ¿no? ¿En la primaria recordás que te hayan enseñado la cuestión Malvinas? Bueno, siempre cuando estudiamos geografía, siempre decíamos que las Malvinas son argentinas. O sea que eso siempre lo tuve presente, que las Malvinas son argentinas y bueno, siempre lo tenemos presente eso. ¿Y tenías un sueño de qué querías ser cuando seas grande? ¿Estaba esa idea que uno de chico a veces Sí. tiene? Bueno, en un determinado tiempo, digamos, mi padre dejó de trabajar por un tiempo a porcentaje y trabajaba como operario de días, digamos. Entonces, había un taller mecánico donde yo pasaba por ahí siempre preguntando y bueno, me dice el dueño, Ernesto Lorenzi se llamaba, dice, ¿querés venir? Dice, me ayudaban a lavar las tuercas y todo ese tema. Y bueno, fue así que me gustó la mecánica y bueno, o sea, fue el puntapié inicial para que me gustase la mecánica. ¿Y cómo entras en la Armada? Bueno, o sea, una de las cosas que tenemos los jóvenes del interior, que tenemos no, que tienen por ahora y que teníamos en ese momento, para poder llegar a estudiar, era ingresar a alguna fuerza armada. Bueno, eso me llevó a que, digamos, a algo de vocación, y más que todo para salir de lo que es el trabajo rural, ¿no? ¿Y a qué edad entraste?
3 ya a los 18 años, un poco tarde para los, digamos, a veces en estas escuelas. Pero bueno, yo gracias a Dios pude entrar a los 18 años, hice una carrera, aprendí un oficio y estoy muy agradecido a lo que es la Armada Argentina. ¿Difícil entrar? Bueno, el tema es que te hace evaluaciones tanto físicas, psíquicas y también lo que es matemáticas y lo que es historia. Así que por suerte nos daban un cuadernillo para poder tener una idea, una guía para poder estudiar y sí, por suerte pude rendir y poder ingresar. ¿Te costó venir de Mendoza a Buenos Aires, el cambio? Bueno, el desarraigo es muy, para cualquiera, el desarraigo es muy pesado, digamos. Pero cuando uno se tiene un horizonte y quiere salir y progresar, supera lo que es el desarraigo. Por supuesto que la Armada nos trajo, ya puso un tren exclusivo para nosotros, los provincianos venían de San Juan, Mendoza, San Luis, y bueno, llegamos a Retiro y de Retiro nos llevaban en micro hasta la escuela de la Armada. Solo para la gente que escucha en este 2025, en tren de Mendoza a Buenos Aires, ¿cuánto tardabas? Y eran 23 horas en ese momento de viaje desde Mendoza hasta Retiro. Y bueno, los trenes, la comodidad no era muy, digamos, los asientos de turista eran asientos de madera, o sea que no era muy cómodo. Pero se podía caminar, Sí, ¿no? bueno, eso es lo que yo añoro en estos momentos, Sí. lo que es el tren. El tren era otra vida de viaje. Ibas de coche en coche y escuchabas uno que tenía una guitarra y ya te ponían a cantar o siempre tenías para charlar con toda la gente. Era muy lindo el tren. Vos sos nacido en 1960, o sea que entraste en el 78 a la Escuela de Mecánica de la Armada. Correcto, sí. El 78 para el Mundial justo de donde salimos campeones. Y estabas cerca de la cancha de River. Sí, tal cual. Bueno, cuando fue que modificaron a la cancha de River la modificaron justamente para el Mundial y tuvimos la oportunidad de ir desde la escuela, nos llevaron a todo lo que era la escuela a ver un partido no sé si era para probar las tribunas o qué, pero bueno, tuvimos la oportunidad de ver la cancha antes de que se comenzara todo lo que es el Mundial. Luego, después, por supuesto, vino el Mundial y me acuerdo cuando ganamos, toda la gente iba por la calle Lugones y bueno, todos gritando, viva, somos campeones, todas esas cosas. La verdad que fue muy lindo ese día. Hacer referencia a la calle Lugones porque, bueno, la escuela... la ESMA es muy grande. Exacto. Ustedes dormían, o estaban, bueno, justamente se hospedaban en edificios que estaban sobre Lugones. Sobre Lugones, exactamente. Por eso podíamos observar que pasaba la gente festejando el campeonato. Cuando hablamos de la Escuela de Mecánica de la Armada, hablamos del mayor centro clandestino de detención y desaparición de personas durante la dictadura militar. ¿Vos recordás algo de haber visto algo de eso? No. O sea, nunca vimos nada, nunca tuvimos noción de lo que realmente pasaba. Después, uno al enterarse, cuando ya vino la democracia, de todo esto que había pasado, a veces nos cuesta decir que estuvimos en la escuela mecánica por este motivo, ¿no? Es un poco fuerte. Pero bueno, yo gracias a Dios y todo lo que mi camada y sucesiva hacia adelante, nunca tuvimos noción de lo que estaba pasando. Y cuando te enteraste de todo lo que pasó ahí, ¿qué te generó eso?
Bueno, realmente al ser de las Fuerzas Armadas me sentí, digamos, mal por el hecho de que, por la semejante represión que había ocurrido, ¿no? Y aparte porque algunos protagonistas los conociste, como Astiz. Bueno, Astiz estuvo en Puerto Ley, tuve la oportunidad de verlo, pero no, digamos, tratar personalmente con él. Para preguntarte también sobre este tema, vos, porque ha sido expropiada, ¿no? A la Armada, la ex ESMA, ¿has ido al museo, has ido a conocer el espacio de la memoria? Sí, sí, ya he tenido oportunidad en tres veces de recorrer el museo y de recorrer todo lo que es el Museo de la Memoria. Y bueno, o sea, hay la etapa de que uno estudió, pasó 3 años en ese lugar y recorrer nos trae recuerdos, pero a su vez el tema esto de la represión hace que uno se sienta medio acongojado con respecto a lo que pasó, ¿no? Vos entonces en el 78 entrás a la ESMA y en el 81 ya cambia tu rol. Exactamente. A principios ya de fines del 80 salimos ya de la escuela con el grado de cabo segundo. Mi especialidad era mecánico, que en la Armada se dice maquinista, y me toca de pase a Puerto Belgrano, a un buque de balizamiento llamado San Julián. Este buque se encargaba de hacer todo lo que es el balizamiento del canal de entrada al puerto General Belgrano. Y ahí estás entonces desde fin del 80. Desde fin del 80 hasta mediados de junio, o no, en mayo prácticamente, Del 81. del 81. De ahí me toca pase al buque Almirante Irizar, pero acá por un tema de un, digamos, camada le decimos a los que estuvieron el mismo año de ingreso Sí. en el estudio, ¿no? Por reemplazo de este muchacho, pero se le solucionó el problema que tenía, entonces me mandan de pase al buque Ara Bahía Paraíso. En ese momento este buque estaba en construcción en el astillero Príncipe Menchi, que se encuentra en La Boca, en la isla Maciel. Ahí realmente veo el buque, lo que se dice la caparazón del buque, y todo lo que es interno estaba en plena construcción. O sea, tuve la oportunidad de ver realmente cada lugar y del buque, digamos, conocer cada parte de lo que iba a ser el buque. Describile para alguien que nunca, bueno, quizá nunca entró en buque o no sabe lo que puede ser en dimensiones, pues estamos hablando de más de una cuadra de eslora, ¿no? Exacto. De largo. ¿Cómo es el buque Paraíso? El buque Bahía Paraíso tenía 132 metros de largo por 20 de ancho y de altura unos 15 metros. Lo que tenía bodegas grandes, porque al ser un buque que iba a ser utilizado para transportar todo lo que era el abastecimiento de las bases antárticas nuestras, entonces necesitaba llevar mucha carga. Igual que tenía mucha capacidad para llevar combustible para hacer el abastecimiento a todas las bases justamente, ¿no? Así que... ¿De qué más se abastecía a la Antártida? Bueno, en la Antártida por supuesto se abastece como para un periodo de 2 años, a pesar que se hace todos los años por un tema de seguridad ante todo, pero bueno, se provee desde gasoil antártico, que es JP1 que le llaman, que es el combustible que usan los helicópteros, los aviones, justamente los que usan los generadores de electricidad en las bases,
y a su vez que usan las calderas para la calefacción de la vivienda en la base, y después todo lo que es comestible, víveres, todo lo que es para 2 años. Construir un barco en astilleros argentinos para ir a la Antártida, ¿no? Algo que quizá hoy se perdió de vista en Argentina, pero que es tan importante para tener soberanía, ¿no? Sí, la verdad que en esos tiempos había mucho trabajo con respecto a la construcción de barcos para la Armada Argentina. Y más que todo, un buque tan importante que iba a acompañar lo que era en ese momento el único rompehielo, que era el Almirante Irizar, o sea que se iba a poder operar con 2 buques para el abastecimiento de todas nuestras bases antárticas. O sea que iba a aligerar el periodo del abastecimiento, porque es muy corto el periodo que hay para poder navegar por los hielos antárticos, ¿no? El Bahía Paraíso después se va a convertir en un buque hospital. Exactamente. Después de, digamos, la recuperación de Malvinas, el buque en sí, el Bahía Paraíso no logra, o sea, no estaba destinado todavía a lo que es Malvinas, sino que estábamos en pleno abastecimiento de la base de Horcada, y el día 24 de noviembre es destinado a la isla San Pedro, Georgias, a la base de Puerto Ley, para desembarcar el grupo comando del teniente Astiz para servirle de custodia a los civiles argentinos que habían ido a desarmar una ballenera en Puerto Ley. Esto es marzo del 82. Exactamente. El 14 de marzo del 82 desembarcan en el Bahía de Buen Suceso estos operarios del empresario Davidov, que es de acá oriundo de Avellaneda, que había ganado una licitación en el año 79 que había sacado Gran Bretaña para el desarme de estas balleneras. Así que uno de los temas que tenía este señor Davidov era el costo del traslado del material hacia el continente. Es así que, como la Armada Argentina volvía con 2 barcos vacíos desde la Antártida, digamos, el traslado le iba a salir mucho más económico a esta persona, ¿no? Te voy a pedir que vayas al mapa. Sí. Tenemos el mapa bicontinental, el mapa oficial de la Argentina. Bien. Para contarnos cómo fue, digamos, el trayecto. A ver, estamos hablando que la Argentina, el centro de la Argentina es Tierra del Fuego, que más del 60% de nuestro territorio es marítimo. Bueno, tenemos el mar, sí. Prácticamente tenemos un 70% de mar en el territorio nacional. El territorio nacional, exacto. Quizás no se van a ver todos los detalles en este video, pero vos vas a poder ir contando, más o menos para quien conozca el mapa argentino, cuál fue el trayecto, y te pido que, a ver si recordás las fechas, ¿no? Porque ustedes partieron en diciembre del 81. Exactamente. Nosotros partimos el diciembre del 81 de Dársena Norte, del puerto de Buenos Aires, y recorrimos prácticamente más de 16 días hacia la Antártida. Nuestro primer viaje, junto con el almirante Irizar, era hacer la prueba del buque con respecto a lo que era el romper el hielo, si realmente era la prueba definitiva del barco. Es así que llegamos, después de 16 días de navegación, a... Déjame preguntarte, porque vos me lo decís así como... Nos miramos acá con Julián Pelliza, que está en los técnicos. Yo voy a la Antártida y me dicen, vamos a probar a ver si funciona el rompehielo. Es la única forma de probar. Puede dudar, y si no funciona, ¿qué pasa, no? Bueno, estaba el plan B de qué claro, hacer. Por eso que iba el rompehielo Irizar. Ah, bien, O sea, si nos hundíamos, pasábamos todo pasaban al Irizar. Que ya estaba aprobado. Estaba aprobado. O sea, por eso que íbamos acompañados. Pero bueno, pasó la prueba realmente,
Y Lo cual demuestra que en la Argentina se saben construir barcos, ¿no? Y en este caso rompehielos. era el buque muy moderno con tecnología suiza, pero realmente un barco muy preparado para lo que es navegar en zona de hielo, ¿no? Después de hacer la prueba, bueno, comenzamos a hacer el abastecimiento a la base Marambio, por supuesto que es la que mayor demanda de combustible tiene porque tiene una pista aérea que prácticamente ahora se está haciendo vuelos muy seguidos, lo que es a Marambio. Después hicimos Esperanza y tenemos la base Matienzo. De eso estamos hablando prácticamente los primeros semanas de febrero del 82. Volvemos a Ushuaia a hacer nuevamente la recarga de combustible y las otras partes de provisiones que faltaban en las demás bases y la base de la isla Sorcada. Entonces ustedes salen el 26 de diciembre para hacer todo ese recorrido, llegan a la Antártida más o menos para mitad de enero. Exactamente. Y a Ushuaia... Un mes calculamos que estamos por acá y volvemos a Ushuaia para hacer nuevamente... ¿Para qué fecha más o menos? Y calculo que habrá sido el 14 de febrero. Bien. El día del enamorado, bueno, pero no es. Bueno, pero a raíz de todo esto... En tu caso, vos estabas soltero, estabas embarcado. Yo era soltero todavía en ese momento, no tenía novia todavía, así que no estaba sin compromisos. Digamos, a veces pasa que una navegación, y más que todo lo sufren los que tienen familia. Estas navegaciones tan largas, de mucho tiempo, es que pasa el de extrañar, y es como un desarraigo, digamos, de la familia. Así que bueno. Pero lo que te iba a comentar es que nosotros, nadie sabía nada, vemos subir un grupo que después yo todavía no lo conocía, o nunca no lo había visto, al teniente Astiz, sube un grupo de comandos al buque. Pero bueno, como es todo movimiento que lleva gente también para que se haga lo que van a, digamos, permanecer todo el año en la base, entonces uno no sabe realmente las personas que suben. Para eso está la guardia y el listado de gente. ¿Ahí en Ushuaia también se subió la gente que iba al casamiento o eso era Bueno, antes? así, esto es muy puntual porque nosotros llevamos la primer novia, digamos, que se hizo el primer casamiento argentino en la base Esperanza. O sea que llevamos la novia con el cura, con el padre para que hiciera el casamiento y todo. O sea que quedó como... ¿Y con quién se casaba? ¿Con un militar o con un científico? No, que se casaba justamente la base Esperanza es base militar. O sea, sí, militar, pero del ejército. Bien. Entonces se casaba con un... no me acuerdo si era cabo segundo el muchacho, que se iba a casar. Da la casualidad que estuve en un homenaje que le hacía el Ministerio de Defensa al personal de suboficiales. Me invitaron y charlando con uno de los suboficiales, dice, yo iba a casarme yo, pero por un tema de que tenía un problema la novia, entonces lo suplantaron por otro. O sea que justo iba a conocer al que iba a ser el agraciado de casarse en la Antártida. O sea que hay varios que se querían casar. Sí, varios que se querían casar. Como para decir, me casé en la Antártida. Así que bueno. O sea, a mitad de febrero se suben lo del casorio, pero sobre todo Astiz con un grupo comando. Exactamente. Nosotros, como todos, nos pasó a todos, nadie sabía lo que iba a suceder el 2 de abril, ¿no? Bueno, volvemos a lo que es el abastecimiento a la base de Esperanza, que trajimos la novia, seguimos abasteciendo San Martín y ya
nos tocaba volver al abastecimiento a la isla Orcadas. Esto más o menos estamos entre el 20 de marzo del 82. Como hay digamos, témpano de hielo flotando, y a veces el buque tiene que desplazarse porque si no puede quedar atrapado entre los témpanos. Entonces hacíamos un día y por ahí teníamos que retroceder 2 o 3 días para que los hielos se desplazasen y volver a desembarcar las provisiones. El día 1, perdón, de repente se termina de hacer el abastecimiento y tuvimos que salir a navegar. Después nos enteramos que íbamos a la isla San Pedro, Georgias. Así que nosotros recién cuando amaneció el día 2, digamos, hay un comunicado que se llama ODA, Orden del Día, en el buque, y nos anuncia a nuestro comandante que se había recuperado nuestras Islas Malvinas. Entonces fue una emoción, todo el buque gritando "Viva voz, viva la patria", una emoción muy grande que se había recuperado Malvinas. ¿Vos también? Obvio que sí, como todo que nos habían enseñado en la primaria que nuestras Malvinas son argentinas. ¿Pero sorprendió? A nosotros nos sorprendió el hecho de que no sabíamos, digamos, no sabíamos nada, por eso sorprendió a todos esta noticia. Y en tu formación en la ESMA, vos dijiste, en la primaria me enseñaron que las Malvinas son argentinas. En la ESMA, ¿se trabajaba el tema antártico, el tema Malvinas? Bueno, siempre se trabajó lo que es a nivel geográfico, estudiar la topografía, el clima, y a su vez diciendo sí, que nos corresponde a nosotros, que son nuestras, son argentinas. O sea que sí, siempre se trabajó sobre eso, ¿no? Nunca, digamos, de que se iba a llegar a recuperar. Siempre se habló digamos, el negociar la soberanía, de reclamar la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Pero vos habías escuchado ya, siendo suboficial, alguna idea o alguna discusión respecto de ir a una guerra con Inglaterra. No, nunca. Ni siquiera, bueno, lo que ocurrió justamente en el 78, cuando estuvimos nosotros con el tema del conflicto del Canal Beagle. Tampoco supimos, y después esto fue por un problema de lo que era los límites. Bueno, ahí supimos también que el reclamo se llegaba casi a una guerra, pero pasa de esta forma, que nos enteramos, siempre los subordinados siempre nos enteramos después de lo que ocurre o cuando nos dan una orden de poder accionar, ¿no? Bien, entonces fueron ya, digamos, para después del 20 de marzo, van rumbo de las Orcadas a las Georgias. A la Georgia. Nosotros llegamos el día 24 de marzo a Puerto Lake y ahí vemos que desembarca este grupo que habíamos visto del comando con el teniente Astiz a lo que es Puerto Lake. A su vez ahí nos enteramos que habían desembarcado estos civiles para el desarme de las factorias, de las bayaneras, ¿no? O sea, tampoco sabíamos, porque claro, nosotros habíamos salido ya el 26 de diciembre, no teníamos ninguna noticia, porque no hay señal de nada y en ese momento ni se manejaba lo que es un celular ni nada por el estilo. Siempre la comunicación era vía radio y era muy difícil hacer la comunicación con familiares y esas cosas. Entonces se enteran el 2 de abril de la recuperación. De la recuperación. ¿Y qué es lo que ocurre en las Georgias? Bueno, el día 2 nosotros nuevamente nos encontramos navegando hacia la isla Georgia y nos anclamos en lo que es el puerto Ley, a la espera
de la corbeta Guerrico, que habían enviado desde Puerto General Belgrano con un grupo de infantes, que se llama el grupo del Teniente Luna, que era para recuperar lo que era la base Grytviken, que se encuentra en la isla San Pedro, que era una base científica que hasta el 14 de marzo había 22 científicos civiles en esa base. Luego el Endurance, estos civiles, de argentinos, enarbolaron la bandera argentina, y es así que la gente de Grytviken reclama a Cancillería el por qué habían enarbolado la bandera argentina sin pedir autorización, siendo que era un territorio inglés. Entonces ahí está empieza ya el reclamo de Cancillería Argentina con Inglaterra de estas cosas. Y entonces el Endurance, que es un rompehielo también inglés, llega con 15 infantes ingleses a Grytviken. Entonces, como el día 2 habían tenido, el día 1 iba a ser recuperación de Malvinas, pero se desató un temporal muy fuerte que hizo que se pasase para el día 2 de abril la recuperación. En ese trayecto, esta corbeta Guerrico también tuvo que desviarse para, pasar el temporal, y ahí aparece recién el día 3 de abril. Por eso que recién el día 3 de abril se amadrina la corbeta a nuestro buque. Madrina es amarrarse al buque. Ahí desembarcó este grupo de infantes del Teniente Luna, y a su vez el grupo del Teniente Asti también sube a nuestro barco. Nosotros le proveemos de combustible a la corbeta Guerrico, y de ahí zarpamos hacia lo que es la bahía de Puerto Grytviken. La corbeta, como para reponer algunas informaciones de los barcos, ¿no? En el caso del Bahía Paraíso, dijiste, más de 100 metros de eslora de largo. Exacto. ¿Cómo es la corbeta? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué función tiene? Bueno, la corbeta, por supuesto, es una corbeta misilística. Tiene 2 cañones de 105 en proa y un cañón de 40 en popa. Y después tiene la rampa misilística. Es un barco chico, de tener unos 50 metros de largo por 15 de ancho y más o menos unos 8 metros de altura. Lo que sí, es un buque chico, y para navegar en un mar, mar 5 o 6, que es mucho oleaje, se mueve todo el buque, es muy complicado para la tripulación en sí. En el caso del Bahía Paraíso, cuando navegaba en todo el trayecto que vos comentabas, ¿cómo era? El buque, por supuesto, al ser grande y tenía dispositivos de antirrolido, que se llama, que son unas aletas estabilizadoras que se abren justamente para evitar justamente el cabeceo por los fuertes oleaje, ¿no? Entonces es mucho más suave el navegar en el Bahía Paraíso que en la corbeta, ¿no? Bien. ¿Y vos qué hiciste? Contanos un poco de la cronología de esos primeros días de abril. Bueno, cuando se recupera Grytviken con este grupo del Teniente Luna, sí. Desgraciadamente tenemos la baja de los primeros 2 soldados conscriptos, y tenemos otro soldado herido. Entonces, el grupo de este teniente
no tenía, solamente eran soldados conscriptos, pero no tenían un mecánico, un electricista, un radiooperador y un meteorólogo. Entonces, nuestro jefe de máquina solicita en forma voluntaria de quién se quiere quedar para hacer justamente este trabajo de mantenimiento de los motores generadores de electricidad en la base. ¿Esto en qué fecha fue? Esto fue justo el 3 de abril, después de haber ya recuperado Grytviken, de haber subido los prisioneros de guerra ingleses al buque. Así que esto más o menos estaría hablando de las 4 de la tarde del día 3 de abril. O sea que vos te podrías haber vuelto al continente con el Bahía Paraíso, pero decidiste quedarte en las Georgias. Se me quedé en forma voluntaria en Georgia junto con mi camada Rubén Peralta, electricista, Marcelo Zambra, que era radiooperador, y Rubén Broin, que era meteorólogo. ¿Vos tenías 22 años? 22 años, exactamente. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué te quedaste? una de las cosas que uno tiene el valor y el coraje cuando ya se tiene sus 18 años, y el hecho de que estamos peleando por nuestro suelo, nuestra patria. Entonces cada cosa que uno, en mi caso particular, que hacía, lo hacía por la patria. Entonces el hecho de haber jurado la bandera, de servir a la patria y hasta perder la muerte, eso a veces uno lo lleva a estas cosas. Entonces está el combate de Grytviken que comentabas vos recién, mueren 2 soldados conscriptos argentinos. Y el de la corbeta, desgraciadamente, también sale averiada, y ahí muere el cabo primero Huanca, que era timonel. Y hay 2 oficiales heridos también, o sea que desgraciadamente derribaron un helicóptero nuestro y averiaron seriamente la corbeta Guerrico. ¿Eso fue por un problema de Astiz, de cómo planificó el desembarco en las Georgias? No, Astiz no tiene nada que ver, porque había un capitán que estaba a cargo de esta maniobra, de este operativo, y digamos, hay que ver el informe realmente, si tenían la información que había infantes ingleses que había en la base, y creo que se manejó más a nivel de arriba, no nada que ver con digamos, lo que era el grupo de Asti o el grupo de Luna, el grupo de Justi. Pero a los ingleses se los toma prisioneros Bueno, con todas las garantías. La orden que tenían era no producir baja. O sea, ya desde el hecho de que uno va a tomar un lugar que está custodiado por militares, y el no producir baja ni heridos, creo que la orden es un poco, digamos, sin razonamiento alguno. Lamentablemente vamos nosotros como si fuera de carne de cañón para no producir baja sobre el enemigo. Cuando uno recupera algo, por supuesto, lamentablemente nosotros tuvimos las bajas y el deterioro de materiales, y ellos solamente un herido, ¿no? Me imagino que años después uno piensa en todo eso, ¿no? Cómo fue, qué se hizo mal, qué no. Exactamente, sí. Más en el caso tuyo, que eras un cuadro militar, ¿no? A veces seguías con una preparación. Exactamente. Sí, uno analiza luego de todas estas cosas, y realmente a veces las equivocaciones o los errores humanos hacen que cuesten vida, ¿no? Cuando vos analizás toda tu preparación en la ESMA, ¿pensás que faltó prepararse para una guerra como Malvinas? Bueno, el problema de Argentina es que, digamos, yo tengo uso de razón, y la historia dice que no es un país belicoso, o sea que nunca estamos preparados para la guerra.
yo creo que la guerra la tuvimos nosotros, entre nosotros mismos. O sea, creo que somos un poco kamikaze entre los argentinos mismos. La historia dice eso, ¿no? Entre unitarios y federales y estas cosas. Así que no, nosotros no estamos nunca preparados para una guerra. Sí, digamos, todo lo que es comandos, se preparan para un combate ficticio, digamos, porque nadie está preparado para, digamos, más en un lugar inhóspito en el sentido de que es muy frío, el tiempo es muy cambiante, el clima es muy cambiante, el terreno es muy, digamos, mucha turba, no es muy montañoso. O sea que por ahí no se prepara para el terreno ese, sino por ahí se prepara para otro tipo de terreno. Así que acercate como para tomarte de nuevo sí. el primer plano. Bueno, entonces volvamos a la cronología. Ya el mapa lo vimos. Quizá no sería bueno reponer algo que me decías vos, que la distancia, Georgias y Malvinas son 1000 kilómetros. O sea, la distancia entre Malvinas a Georgia son 1500 kilómetros. 1500. Y de Malvinas al continente son 800 kilómetros. Claro. O sea que teníamos prácticamente 2300 kilómetros. Y vos entonces, del Bahía Paraíso, te quedás en las Georgias, estos a comienzos de abril, ¿hasta qué fecha? Bueno, debo aclarar que, por ejemplo, mi familia nunca supo nada. Siempre mi familia supo que yo estaba a bordo del buque Bahía Paraíso. Para ellos, yo estaba en esos momentos navegando lo que era Ushuaia, a la Antártida. O sea, nunca supieron que yo me había quedado en Georgia. Bueno, en Georgia, mi función, desde el primer día que nos reunió el jefe, que era el teniente Luna, de mayor rango, nos fijó que nuestro trabajo exclusivo era el de mantener el funcionamiento de los generadores, la calefacción de todas las edificaciones que había, digamos, el abastecimiento del agua potable a todas las casas y bueno, el tema de la cámara frigorífica que, por supuesto, como era una base científica, el abastecimiento que tenían ellos era prácticamente para 2 años, o sea que en ese sentido estábamos muy bien pertrechados, tanto lo que era comestible como, o sea, todo lo que es vive, ¿no? ¿Cuánta gente vivía ahí? Bueno, eran 22 científicos civiles que estaban viviendo permanente, no permanente, sino que, o sea, uno leyendo después, era como, digamos, invernaban 10 personas, Sí. pero después en primavera venían mucho más gente y era un circuito de turismo también, lo que es que ahora actualmente sigue estando un circuito turístico de lo que es Georgia, Grübíker, ¿no? ¿Qué recordás de esas islas? Bueno, la verdad que lo que recuerdo, por supuesto, es... Porque uno mira en el mapa, se está en el medio del Sí, océano. es difícil llegar en forma... Si no se llega por buque, no hay forma de llegar. La verdad que me gustaría volver en una oportunidad al lugar para uno realmente ver dónde estuvo y ver la dimensión de ese momento que uno toma esas decisiones de quedarse y defender la patria. La verdad que eso sería muy emocionante para mí. Bueno, porque uno para llegar a Malvinas, hay vuelos, claro, más sí. allá después la complejidad de ir con el pasaporte. Para ir a las Georgias, ¿cómo hace uno? Y bueno, también tendría que ser el pasaporte, porque pues, ahora está en poder de los ingleses.
Bueno, ahí, en lo que era la base Grytviken, existía, por ejemplo, un correo, una aduana, o sea, era un pueblo que hacía, por eso, de turismo, se llegaba ahí. Bien. Así que, bueno, después lo que era el orden y todo lo que es la tecnología que tenían ahí, realmente como es una base científica, o sea, necesitaban tener todo ese tipo de tecnología. Entonces te preguntaba, vos estuviste ahí en las Georgias, ¿de qué fecha a qué fecha? En Georgia estuve desde el 3 de abril al 26 de abril. Eso fue Siempre con una tarea de mantenimiento, como decías vos, de la cuestión del agua, de el la agua, de la energía, calefacción, exacto. Luego la cámara frigorífica o sea, bueno, es como si fuera un... carneaban ovejas ahí, No, ya tenían sus medias redes, o sea, era una cámara de... llevaban la carne Ya llevaban la carne ya digamos, trozada, o sea, era una heladera gigante, para pensar lo más simple, es una heladera gigante con freezer, un freezer carne. Así que, bueno, después nosotros, había una lancha que utilizaban los científicos, que los ingleses la habían averiado a propósito para inutilizarla. Así que bueno, ahí con mi compañero electricista hicimos las reparaciones, cambiamos todo lo que es la ingeniería de inyectores y el tema de bomba de inyección y la pusimos en servicio. Bueno, por supuesto, como uno de especialidad maquinista no es tampoco, digamos, conductor de lancha, pero al ser, acompañar siempre al conductor de lancha, uno va aprendiendo las maniobras. Es así que le solicitamos autorización a nuestro jefe si podíamos hacer una navegación por la bahía, cosa que accedió, y la verdad que eso fue fundamental para el día 25 o a la madrugada del 26 de abril, de que, digamos, se hizo presente el submarino Santa Fe enviado para llevarnos provisiones, algo de armamento y más personal. Una cosa que también ilógica, pero bueno, no sé, digamos, cuál era el métier de si hacer permanencia en Grytviken o hacer acto de presencia. En realidad nosotros era de acto de presencia, porque nosotros, mi compañero de radio operador, en ese momento existían las teletipos. Las teletipos largaba una cinta codificada y este compañero la descifraba. Entonces nos hacía un diario y sabíamos realmente, digamos, cómo salía la selección, cómo salían los partidos del Mundial que se estaba jugando en ese momento en España. O sabíamos el número de lotería que salía en la quiniela de Buenos Aires. Entonces ahí a su vez decía, la flota inglesa se encuentra a la altura de Brasil. El primer lugar que se va a recuperar era Georgias. O sea que nosotros ya veníamos sabiendo, digamos, que íbamos a ser el primer blanco para los ingleses. Pero no sabíamos la fecha exacta que se iban a aproximar. ¿Y qué se planteaba desde los oficiales? ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Se trabajaba la hipótesis de, bueno, cómo responder ante la llegada de los ingleses? Sí, no, siempre existió una guardia, siempre, o sea, debo aclarar que el grupo del Teniente Stee estaba en el Puerto Lake, o sea, no teníamos contacto ni en forma radial ni en forma presencial, porque estaba prácticamente a unos 60 kilómetros de lo que es el Grytviken. Los oficiales nuestros, por supuesto, habían puesto
vigilancia. Entonces siempre estamos con vigilancia a las 24 horas. Y se había implementado una alarma, cosa que si se veía algún movimiento extraño de barcos o de avión o helicóptero, se debía tocar la alarma y nosotros corríamos a las posiciones que habían construido justamente el grupo de soldados. ¿Cómo eran las posiciones? Siempre, o sea, fue el lugar donde está la base de Grytviken, es una falda de un cerro y las posiciones estaban sobre la falda de los cerros y se había excavado y a su vez se había puesto piedras para resguardar si había ataques de bala, ¿no? En Georgia pasaba como Malvinas que cuando se cavaba subía el agua. ¿Cómo era la situación? No, en Georgia, bueno, yo Malvinas por suerte la conocí en el año 2019, pero no, Georgia era distinto, era todo pedregullo, salvo los arroyitos donde habían pajonales, pero es todo piedra, o sea, todo pedregullo. O sea que es distinto. En todo ese proceso de abril, los militares británicos habían sido capturados como prisioneros. Los civiles, los científicos, permanecían ahí. ¿Cómo era la situación? No, digamos, a los militares ingleses se los toma prisioneros y, bueno, son tratados en el buque realmente bien, como rige lo que es el convenio internacional, y a los civiles se los trató como civiles, no como prisioneros de guerra, o sea que eso contado por todo lo que es los compañeros del buque. Yo no lo viví, pero todo eso comentado por mis compañeros del buque después que los vimos nuevamente. O sea que nosotros solamente los que permanecimos allí en Grytviken eran los 37 conscriptos infante, más los 3 cabos segundos infante, un cabo principal infante y los 2 oficiales, más los 4 del Bahía Paraíso, más un suboficial de la corbeta Guerrico. Y llega el 26 de abril. Bueno, el submarino, manda el submarino Santa Fe, como comentaba, a madrugada del 26. Se queda en la boca de la bahía, hace contacto a través de radio, donde logran comunicarse en forma de jeringosa, según nos comentaba nuestro compañero el radiooperador, cosa que para que no sea detectado, entonces dice que, bueno, que el teniente Luna debería llegar al submarino. Es así que me ordena manejar la lancha y bueno, salimos y me dice, bueno, Bustamante, le digo para dónde ir. Entonces me decía izquierda, derecha, izquierda. Lamentablemente quedamos varados en la playa. Bueno, entonces todos empujando la lancha para zafar de la varadura. Entonces le comento yo, teniente, déjeme a mí navegar, que por eso decía todos estos días que había navegado sobre la bahía, en penumbra podía saber dónde estaba el canal y poder llegar a la entrada de la bahía. Es así que, bueno, hicimos contacto con el submarino, hicimos 3 viajes para desembarcar tanto lo que fue los pertrechos, el personal, y como a las 4 de la mañana terminamos la tarea y el submarino sale a navegar. Lamentablemente no logra sumergirse y sale a navegar en superficie. Bueno, detectado por la flota inglesa que ya está próxima a Georgia y mandan 3 helicópteros a bombardearlo. Retorna el submarino, entra a la bahía, siempre siendo ametrallado y coheteado por los helicópteros. Desde el submarino le empiezan a repeler con armamento y cuando se aproximan a lo que era donde estaban las posiciones, cerca de las posiciones nuestras, no teníamos las órdenes todavía de dispararle, hasta que, bueno,
el teniente Justi empezó a disparar y bueno, empezamos todos a disparar hacia el helicóptero. Pero estaba el tema de que estaba la lancha en el muelle. Entonces el submarino no iba a poder hacer una maniobra lo más rápido posible porque y además corría el riesgo de ser blanco más fácil para los helicópteros. Es así que, bueno, pasa que cuando uno ve realmente los compañeros del submarino, el peligro que corrían, nadie me ordenó, salí de mi posición corriendo agazapado por entre los pajonales que decía del arroyito hacia la calle interna que daba al muelle. Por supuesto que el teniente Luna, el oficial, me gritaba y bueno, por supuesto me decía, que te van a matar. Yo salí corriendo igual. Y bueno, en eso que voy corriendo por la calle, escucho un fritar, como un fritar de papa frita. Miro hacia atrás y veía a la altura de 1 metro un cohete. Me tiro cuerpo a tierra y el cohete pasa y perfora la vela del submarino. Por suerte perforó la vela porque la espoleta del cohete estaba regulado para metal y la vela del submarino era de fibra de vidrio. Por eso que no explotó, pasó de largo y explotó. Y ahí lamentablemente le arranca una pierna al cabo segundo Macías del submarino Santa Fe. Bueno, yo sigo corriendo, logro correr la lancha y me vuelvo a mi posición, siempre entre metralla y disparos. Por suerte no tuve ningún rasguño, que queda como siempre una anécdota ahora, para lo cual estoy solicitando a ver si se evalúa ese acto que llegó hasta un punto en la Armada y el jefe actual de la Armada Argentina se niega a darlo porque no hay un informe técnico sobre eso, siendo que hay digamos, testigos presenciales de oficiales y suboficiales de este hecho. ¿Me explicas un poco esto del no reconocimiento hacia vos? Bueno. No termino de entender, porque a veces se complica dar cuenta de los criterios por los cuales se reconoció a uno, otros no. Sí. Bueno, lamentablemente, digamos, cuando llega al final de la guerra, cada unidad, el comandante tenía que presentar un informe de toda su tripulación o su personal a cargo. Lamentablemente, los 4 que habíamos quedado en Bahía Paraíso no teníamos un oficial a cargo porque nosotros pertenecíamos a un grupo X del Bahía Paraíso. Entonces, por supuesto, la gente del submarino nos vinieron a buscar en micro a Puerto Buenos Aires, nos llevaron a Mar del Plata, ellos tuvieron su reconocimiento. El grupo de infantes también tuvo su reconocimiento. Bueno, los civiles que habían quedado, que vinieron junto con nosotros en el buque como prisioneros de guerra, también tuvieron su reconocimiento. Y lamentablemente los 4 nunca tuvimos un reconocimiento, ni siquiera pudimos tener la medalla y el diploma del Congreso porque no figuramos en un principio como veterano de guerra. Yo tuve que ir al edificio Libertad, a la oficina de veterano de guerra. Sí. Bueno, no figuraba en ninguna unidad. Digo, pero de que soy prisionero de guerra. Por suerte lograron, dice, bueno, ver mi foja de servicio y el jefe de inmediato superior mío, él había puesto en mi foja de servicio que me había quedado en forma voluntaria en Georgias. Y eso dio pie para que me reconociesen como veterano de guerra. Y así ocurrió con mis otros 3 compañeros, ¿no?
Entonces, volvamos a tu historia. El 26 vos te vas. Bueno, el 26, De abril, ¿no? sí, sí, el 26 de abril prácticamente, digamos, todo esto ocurrió hasta aproximado a las 11 de la mañana, donde una vez que amarró el submarino, los helicópteros ingleses se retiraron y empezó el bombardeo que se llama por lo general barrido de playa de la flota inglesa. Nosotros los buques no los podíamos ver porque estaban detrás de los cerros y llegamos a contar 100 cañonazos por minuto y eso se va aproximando cada vez más a las posiciones nuestras. A su vez ya habíamos visto empezar a hacer el heli desembarco de los infantes ingleses, pero lejos de nuestras alcance de nuestros fusiles. Así que el oficial de mayor rango que había quedado ahí, digamos, evalúan y ordenan rendirnos. Así que tiramos todas las armas al mar y nos reunimos ante el mástil donde flameaba nuestro pabellón. Ahí lo arreamos, cantamos el himno nacional y por suerte tuvimos la oportunidad de enterrarlo ahí, en Grytviken. No es así que hay una nota recorriendo en Inglaterra que se remataba una bandera argentina que había sido botín de guerra de la isla Georgia. Pero bueno, esa debe haber sido de ley o de los civiles que estaban ahí. Esto que contás, ¿en qué fecha es? Esto es el día 26 de abril. O sea, todo esto hecho ocurrió el 26 de abril y luego, como a las 15 horas, donde presentamos la rendición, hacemos todo este tema del pabellón y después como a las 5 de la tarde, que ya prácticamente ya comenzado a oscurecer en esa zona, aparece el primer oficial inglés, donde se toma conocimiento y se pone toda la actitud. Nos reunimos, bueno, ya estamos reunidos, aparecen ya todo lo que era la compañía inglesa. Así que bueno, esa noche bueno, nos palpan de armas, de todo, y pernoctamos en una casa grande que era la que usaban los científicos para hacer de comedor y todo ese tema de Shackleton House se llamaba. Bueno, ahí pernoctamos. Al otro día nos suben a un buque petrolero donde en una de las bodegas habían parapetado en forma de estantería, habían hecho tipo para que pudiéramos dormir y bueno, ahí nos llevaron desde Grytviken, o sea, de tierra nos llevaron en helicóptero hasta el buque, hasta la cubierta del buque. Ahí es donde yo, digamos, veo al teniente Asti, que me lo presenta a mi compañero, sí. Y ahí fue el único momento, digamos, pero no, sí, que no lo conocía. Y ahí nos pusieron en esa bodega tanto los que habíamos permanecido en Grytviken, más la dotación del submarino Santa Fe, más los civiles. El grupo del teniente Asti, como eran comandos y esas cosas, nos llevaron a otro sector, así que no permanecieron con nosotros dentro de la bodega. Entonces, ahí, ¿cómo continúa? Porque ustedes después son tomados prisioneros. Bueno, ahí está, somos prisioneros. Como les decía, habían hecho una especie de tarima ahí para hacer el dormitorio nuestro. Ahí ya había comenzado a nevar y todas esas cosas. El frío de la bodega era impresionante. Habían hecho una forma digamos, los tachos de 200 litros, lo habían cortado por la mitad para hacer como letrina. Todo ahí mismo en la misma bodega. Después comíamos también ahí mismo. Digamos, ellos como tienen el horario desfasado nuestro,
era como a las 5 de la mañana a comer 5 raviolitos, a las 10 de la mañana otros 5 raviolitos, y a las 5 de la tarde era un cafecito con digamos, un pollito de pan, menos de lo que era un miñón. Sí. Bueno, todo eso era el día a día, digamos. Y después, durante la mañana, lo que hacíamos, el que le tocaba el turno, era volcar hacia el mar lo que eran las letrinas, y esa era la única salida que teníamos hacia lo que era la cubierta. Luego permanecíamos siempre en la bodega, a unos 7 metros de profundidad, o sea que no teníamos nunca, salvo veíamos las guardias de los infantes de arriba de lo que era la cubierta de la bodega. Así que, en una oportunidad, habrán sido como las 3 de la mañana, llaman por Bustamante. Daba la coincidencia que en el submarino Santa Fe había un camarada mío que en el tercer año había decidido ir de submarinista, así que bueno, justo dio la coincidencia que estamos los dos Bustamante en prisioneros. Pero me llamaban a mí por el hecho de ser del buque Bahía Paraíso. El buque, como ya a partir digamos, el buque Bahía Paraíso lo habían transformado en buque hospital. Entonces me llamaron a un interrogatorio donde tenía 2 soldados ingleses apuntándome, pero nunca sufrí maltrato. El trato era correcto, por supuesto, si uno se hace el pesado, pues tiene sus consecuencias, ¿no? Pero ahí no era para hacerse el pesado. Bueno, luego lo que me preguntaba justamente era si tenía armamento, el buque, y qué capacidad tenía, y esas cosas. Por supuesto que solamente le respondí que armamento no tenía, y punto. No respondí lo otro más porque ya sabía cuál era la situación. Claro, se había sacado todo lo que era lo bélico, el buque, para convertirlo. Pero nunca, o sea, el buque Bahía Paraíso nunca, salvo tenía armamento como para hacer las paradas militares que se hacen cuando hay una ceremonia, nada más. Más de un fusil, más de fusiles no tenía armamento. La rendición de Astiz es el 17 de mayo. La rendición de Astiz es el mismo 26 de abril. O sea, primero nos toman prisioneros nosotros, o sea, rendimos, y a su vez otra parte de la flota va a Puerto Ley, y ahí es donde se produce la rendición de Astiz. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, uno cuando está acostumbrado a ver las series estas de guerra, digamos, cuando está el bombardeo, dice, bueno, ahora viene como pasa típica películas norteamericanas, ¿no? Ahora viene la Fuerza Aérea y nos salva, y empieza Pero bueno, no fue así, y realmente fue muy triste el hecho de poner las armas y rendirnos. Pero a veces hay que ser cuerdo y matarse en ese sentido por la poca cantidad de gente que hagamos, no tiene sentido. Porque duró poco de la cuestión de la efervescencia de recuperar Malvinas, y de repente... Claro, bueno, pasa que nosotros, al no tener noticias de lo que sucedía en Malvinas, o sea, el tema nuestro era la poca capacidad de disparo que teníamos, más el poco personal que éramos. O sea, estamos en desventaja totalmente con la fuerza. ¿Y cuándo es que empezás a volver? Ya vía Uruguay, ¿no? ¿Me dijiste? Sí, bueno, ahí permanecimos prácticamente 1 semana y media, y luego comenzamos a navegar hacia el norte, porque ya había comenzado a ser un tema de cambio de temperatura. Bueno, después nos enteramos que nos llevaron a la isla Ascensión, base de la OTAN, por casualidad,
Este, bueno, y ahí ya prácticamente del frío extremo pasamos al calor máximo. Ahí hay una foto que circulaba en ese momento por la revista Gente, donde estábamos todos en calzoncillo en la bodega, porque entonces el calor que se sentía era bastante. Ahí llegamos a la isla Ascensión, por supuesto a la noche nos desembarcan nuevamente en helicóptero a lo que es tierra, y ahí nos dejan en una calle con, de ambos lados había vehículos con luces encendidas, o sea, no podíamos ver hacia los costados en ningún momento, por las luces no se encandilaban. Ahí pasamos por un módulo donde estaba gente de la Cruz Roja Internacional, donde nos tomaban la foto de prisioneros de guerra y a su vez nos hacían un control médico, y de ahí próximo subíamos a un avión de línea comercial, KLM, que tenía todas las persianas de las ventanillas cerradas, o sea, no podíamos tampoco ver para ningún lado. Luego de que toma vuelo el avión, después de haber pasado una hora de vuelo, ahí recién nos habla el comandante argentino que estaba a cargo. Dice, bueno, ahora pueden levantar las persianas, estamos volando hacia el Uruguay, y de ahí nos va a ir a buscar un buque de la Armada Argentina, el piloto Alsina, para traernos al puerto de Buenos Aires. ¿Cuántos eran en el avión? Y éramos todos éramos los 43 que habíamos permanecido en Georgias, más 80 creo que eran los de la tripulación del submarino, más los 14 civiles, más el grupo del teniente Astiz. Pero el teniente Astiz, que ahí después nos enteramos que lo dejaron y lo llevaron, no sé si lo retuvieron a él por un tema, justamente por el problema de las monjas francesas. A ellos, a Astiz lo retuvieron. Porque ahí Francia quería la extradición de Astiz. Claro, entonces ahí lo retuvieron y ahí no vino con nosotros. ¿Podemos decir que Inglaterra lo cuidó? No sé, no. Porque en realidad tendría que haber ido con ustedes, ¿no? Claro, si iba con ustedes podían extraditarlo. Pero bueno, ahí no sé si ya estaba, digamos, con el pedido de captura internacional. La verdad que como estaban en el proceso militar en ese momento todavía, no sé. Existía. No te sabría responder. ¿Y cómo fue la llegada a Buenos Aires para ya qué fecha? Bueno, nosotros llegamos el 14 de mayo. ¿Cuál era el ánimo de todos los Bueno, camaradas? o sea, Porque en ese momento que ustedes van vía Uruguay, ¿no? O sea, como prisioneros de guerra, en Malvinas estaba en plena guerra. Malvinas estaba realmente, sí, había comenzado el 1 de mayo el tema en sí de los bombardeos en Malvinas. Bueno, esa es la otra. Cuando llegamos el 14 a Uruguay, llegamos al aeropuerto, de ahí en micro hasta el puerto. Bueno, cuando subimos al piloto Alsina, por supuesto el comandante nos dio la bienvenida y lamentablemente nos dio la mala noticia del hundimiento del crucero General Belgrano. La verdad que para nosotros, y para mí en el caso particular, que habían fallecido amigos míos, compañeros, camadas, la verdad que fue muy, muy triste noticia, ¿no? Ustedes se enteran 12 días después. Exactamente. O sea que recién cuando nosotros estamos a bordo del buque piloto Alsina nos enteramos de todas las novedades. Ya había pasado del crucero Belgrano, que había comenzado ya el bombardeo en Malvinas. O sea, porque siempre tuvimos prisioneros de guerra, no tuvimos noticia de nada. Inclusive hasta que no
nos habló el comandante cuando estábamos en vuelo, dónde íbamos. Nosotros pensamos que íbamos a Londres o Inglaterra como prisioneros de guerra, ¿no? Que no íbamos a retornar a nuestra patria. Así que bueno, ahí por supuesto que esa noticia que nos veníamos volando fue una tranquilidad, por supuesto, de saber a dónde volvíamos. Y la vuelta, vos ya para mitad de mayo estabas en Buenos Aires. Claro, o sea, como te decía, el buque salió de Montevideo hace noche, digamos, antes de la entrada a puerto, y entramos recién el 15 de mayo, perdón, a Puerto Buenos Aires. La recepción, la verdad, fue muy emocionante, porque todos los edificios de Retiro estaban embanderados, papelitos, la gente se había agolpado ahí al puerto a recibirnos. La verdad que yo me siento muy honrado con eso, de esa recepción que tuvimos. Lamentablemente no fue así para nuestros compañeros, los que estuvieron luchando en Malvinas, ¿no? Y de la fecha de llegada, vos te fuiste después, volviste a la ESMA. No, porque yo ya no pertenecía más a la ESMA. Ya, ese día que llegamos, bueno, como comentaba, ya habían colectivos para llevar lo que es la gente de submarino a Mar del Plata, otros colectivos para llevar la gente del grupo del Teniente de Luna a Puerto Belgrano. Sí. Bueno, por supuesto los comandos también iban a Mar del Plata, porque pertenecían a Mar del Plata. El grupo de civiles, como eran civiles de acá de Buenos Aires, no tenían problema, cada uno se fue a su casa. Y nosotros 4 quedamos boyando ahí sin saber nuestro destino. Bueno, Aparte, tu casa era Mendoza. Mendoza, entonces. O sea, el tema era que nosotros dónde nos teníamos que presentar. Es así que, bueno, el comandante del piloto Alsina nos dice, bueno, ¿ustedes a dónde pertenecían? Nosotros pertenecíamos al buque de Bahía Paraíso, que pertenece al sector de oceanografía naval, o Comando Antártico Naval. Sí. Entonces, debíamos presentarlo en el edificio Libertad, al otro día, por supuesto. Bueno, de ahí, como te decía, toda la gente se agolpaba, dice, ¿dónde te llevo? Te llevo acá, te llevo. Y yo tenía un conocido acá en Temperley, donde vivo ahora actual. Entonces le digo, bueno, voy hasta Temperley. Lo único que traía puesto era lo que tenía era puesto. El uniforme. Y el documento que me había dejado, claro, porque no tenía ni plata. Me sacaron todo, al ser prisionero me sacaron todo. Bueno, es así que llego a la casa de mi compadre, que fue después. Bueno, fue una sorpresa, por supuesto, porque todos pensaban que seguía navegando en la Antártida. Claro, porque aparte el Bahía Paraíso va a ser 4 viajes a Malvinas. Claro, sí, bueno, hizo va a todo estar eso. también en la o sea, estuvo en la recuperación de las balsas, de las balsas de Lara Belgrano. Exactamente, ¿no? sí, se hizo Tiene mucho. una actuación muy importante. El Bahía Paraíso tuvo una actuación sumamente importante en todo lo que fue Malvinas, ¿no? Así que bueno, la señora, o sea, mi comadre, ahí nomás comenzó los vecinos a ver quién tenía talle de mi ropa y todo eso. Fue una movida muy grande, una movilización muy grande en el barrio, que me consiguieron ropa ahí al toque de mi medida. Mi compadre me dio la plata, dice, vaya a Mendoza ya. O sea que bueno, esa misma noche del día 16, saco en el tren pasaje y pues salía a las 8 de la noche el tren a Mendoza. Llego a Palmira, mi ciudad, y por supuesto a dedo para llegar hasta la casa primero está la casa de mi hermano, después está la casa de mi viejo, ¿no? Por supuesto, cuando llego a la casa de mi hermano fue toda una emoción, fue una sorpresa. Bueno,
De ahí, ¿Hace mucho que no volvías para Mendoza? y sí, yo había, o sea, el tema era que yo había estado en la fiesta del 25 en Navidad, había estado en Mendoza del 81. O sea que no hacía mucho, hacía 3 meses Sí. que había estado. Pero claro, se habían estado tratando de comunicar conmigo al buque No sabían qué pasaba. y el buque no le daba información. O sea, o sea que nunca tuvieron información mía de dónde ¿Y estaba. llegaste a Mendoza entonces? Llego a Mendoza, bueno, llego a la casa de mi hermano, por supuesto, la emoción ahí todo. Ahí nomás agarramos la bicicleta para ir a la casa de mis viejos. Por supuesto, bueno, mi viejo estaba laburando en ese momento. Bueno, abracé a mi madre y, obvio, fue el descargo de todo, digamos, la emoción esa que uno tiene guardada, ¿no? Llanto y esas cosas. ¿Viviste ya habiendo vuelto? ¿Cómo viviste todo lo que pasaba? Porque me imagino que vos consumías las mismas noticias que el pueblo en general, entonces Exactamente, sí. no sabías realmente lo que pasaba. No, lamentablemente, se mintió mucho. Bueno, lo primero que se pierde en una guerra es justamente la verdad. Entonces, yo leía noticias viejas, digamos, decía, los lagartos de Georgia están diezmando a la fuerza inglesa. Totalmente mentira, sino nunca tuvimos enfrentamientos, salvo el 26 de abril. O sea, todas esas cosas daba bronca porque o sea, toda esta mentira y la verdad que después al enterarse toda la gente trae más bronca, digamos, con respecto a las Fuerzas Armadas y esas cosas. Así que bueno, sí, realmente uno leía y decía, bueno, hay que creer la mitad de lo que está pasando porque Porque mentira. vos venías de Georgia, de ser prisionero, Realmente, y veías que lo que habían dicho era mentira. Exacto, ver toda esa mentira que habían puesto, realmente uno ya estaba preparado en ese sentido, ¿no? Sí, esto, ¿cómo es que pasa así? Así que bueno. ¿Y cuando llega el 14 de junio? Bueno, cuando llega digamos, el cese de fuego y el acuerdo de... Porque en realidad no fue una rendición, sino fue un acuerdo de cese de fuego y retiro de fuerzas. Entonces, fue triste, la verdad, digamos, más que todo después, al enterarme de cómo se estaba viviendo la batalla, porque realmente estaban sufriendo tanto los ingleses como los argentinos en el último momento de lo que fue la batalla. Si hubiera sido una resistencia un poco más de abastecimiento y todas esas cosas al frente de batalla, yo creo que hubiera sido otro el resultado. Dicho por los mismos, digamos, compañeros que estuvieron frente en el último momento, Sí, sí. en el monte de dos hermanas. Los mismos ingleses. Y dicho por los ingleses también, sí. ¿Y cómo es el tiempo posterior tuyo al cierre del conflicto, al cese del fuego? Porque vos eras un cabo segundo. Cabo segundo, exactamente. Bueno, ¿Cuándo te reincorporás? Como comentaba, nosotros nos hacen ir al Comando Antártico al otro día, que llegamos acá a Puerto Buenos Aires. De ahí nos mandan a donde se hacía todos los preparativos de los pertrechos para la Antártida. En ese momento funcionaba lo que era Puerto Madero ahora, que antes estaban todo lo que era, digamos, los depósitos de obra sanitaria y todo lo que es Comando Antártico. Bueno, ayer nos presentamos, entonces el oficial, sorprendido que estaba ahí a cargo, dice, ¿qué hacen ustedes acá? Bueno, le comentamos toda la historia de qué éramos. Así que bueno, ahí permanecimos mediodía, después nos fuimos a almorzar, todos ahí, el grupo, y el oficial nos pregunta, ¿quién es el que vive más lejos? Por supuesto, yo dije, bueno, Mendoza. Bueno, otros compañeros eran de acá de Moreno, otro Paso del Rey. Entonces me dice, bueno,
andá al edificio Libertad, pedí el pasaje y te vas a Mendoza. Y volvés cuando vuelva a tu buque, porque no tenés otra opción. Así que bueno, para mí todo este proceso fue, por supuesto, una bendición de poder estar en mi casa y escuchando desgraciadamente todas esas noticias que estaban ocurriendo. Así que bueno, el buque volvió el 24 de junio a puerto, donde solamente lo recibieron los familiares, a todos la dotación del Bahía Paraíso. Así que yo vuelvo el 26 de junio, me presento en el Bahía Paraíso. Una de las cosas es como quien va de pase y nunca me preguntaron qué me pasó, cómo me fue, qué ocurrió, qué problemas tuve. O sea, nunca ningún oficial me preguntó realmente de nuestro proceso en Georgia. Lamentablemente, todo este proceso y llegó también el hecho de que el periodo de desmovilización de dentro de la fuerza y después cuando vino la democracia también pasó de que no se tenía que hablar de Malvinas, era una cosa como prohibido hablar de Malvinas. Entonces ya ese rechazo, modo de ver las cosas me llevó a que, y por supuesto ya había cambiado lo que era el sueldo también, lo que era el de jubilarse, la edad para jubilarse, y uno ya estando de novio cambia también su parecer y me fui de baja voluntaria cuando terminé mi contrato en el 83, principios del 84. ¿Cuándo cambia el sueldo? ¿En el comienzo de la democracia? No. ¿O antes? Antes. O sea, la democracia viene en diciembre del 83, o sea, ya este proceso se había comenzado después de la guerra. 82, fines de 82, 83. Claro. Yo logro hacer una campaña antártica más, 82-83. Así que bueno, ya de ahí es más ocurría este tema de este, digamos, destrato, no un destrato personal así, pero se notaba esa molestia, digamos. Esto lo cuentan muchos suboficiales, ¿no? El destrato a quienes habían peleado en Malvinas. En tu caso en Georgia, ¿no? Y Sí. quienes habían sido... ¿A qué lo atribuís? Realmente, porque ni siquiera en ese momento se llegaba a un... ¿El destrato venía de oficiales o también de la No, de todo. O sea, era Oficiales como una... y de todo, suboficiales. sí, compañeros y de todos los sectores, digamos. Era un hecho de que siempre existía, por gente así, perdimos la guerra, tenías un problema, vos te caías y por eso perdimos la guerra, mirá gente como vos, y todas esas cosas así, y nos habían dado un brevet, un distintivo, que era lo que habíamos estado digamos, en guerra, habíamos estado en el frente de combate. Y bueno, y siempre existía ese, pero ya lleva esa chipita colgada, todas esas cosas, entonces, todas esas cosas, y uno todavía tenía la herida del hecho de haber realmente estado prisionero o haber perdido, digamos, la guerra. Uno estaba todavía herido en ese sentido y todo esto molestaba bastante. Habían estado semanas prisioneros y todo esto no lo pudiste hablar dentro de la fuerza. No, Jamás. no. La orden cuando llegamos a Puerto Buenos Aires fue justamente no hablar De nada. de la guerra. En el 84 vos te das de baja voluntaria. Me doy de baja voluntaria. En ese momento ya estaba el gobierno de Alfonsín, había sacado el decreto, creo que 144, que era que
las vacantes de las empresas del Estado se debía cubrir con veteranos de guerra. Bueno, yo tengo la posibilidad, por suerte, de anotarme en lo que era Obra Sanitaria de la Nación. El 24 de febrero del 84, entro a trabajar en Obra Sanitaria de la Nación, y la facilidad mía era que tenía una especialidad, un oficio de mecánico. Entro en una planta de bombeo de agua potable, estaba en la calle, que está en la calle Ayacucho y Córdoba, acá frente al edificio el Palacio de las Aguas, que también me tocó hacer guardia en el Palacio de las Aguas, que en ese momento funcionaban los tanques de abastecimiento de agua que tiene ese edificio. ¿Y cuánto tiempo trabajas ahí? Bueno, trabajé hasta el año pasado, mediados de octubre, que por el hecho de que está siendo privatizada AISA, entonces se dio la posibilidad de retiro voluntario a aquellos que querían el retiro voluntario. Y en mi caso particular, que yo estaba próximo, ya cumplí la edad estoy en proceso del trámite de jubilación, así que trabajé casi 42 años en Obra Sanitaria, AISA. ¿Y participaste de organizaciones de veteranos? ¿O participás? Sí, participo, pertenezco a la Comisión Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas de Zamora. Sí. Y hay un detalle que se empezó a hacer, las Olimpiadas de Veteranos de Guerra a nivel nacional, donde, digamos, hay una comisión de olímpico y bueno, se elige distintos lugares, distintas provincias, y bueno, si el intendente del lugar está de acuerdo y todo eso, se realiza las Olimpiadas deportivas a nivel nacional de veteranos de guerra. ¿Vos competís? Sí, compito. ¿En qué? Yo hago fútbol 5 y atletismo. ¿Y la Comisión de Enlace de Veteranos de Guerra de Lomas se llama así por algo en particular? Sí, es una de las pocas comisiones, digamos, que alberga o que junta a todas las fuerzas y distintos rangos. Tanto, no importa si sos conscripto o suboficial. No importa que sean soldados conscriptos, civiles, oficial, suboficial, no hay una división de nada. Como hay en otros lugares, lamentablemente pasa que hay soldados conscriptos por un lado, agrupaciones de oficiales y oficiales por otro lado. Lamentablemente, pero que quizás se entiende por cosas que han pasado. Es muy probable, yo no tengo conocimiento del tema, así que no podría opinar sobre esta cuestión. Pero me imagino que has hablado con algunos conscriptos que fundamentan de por qué no quieren juntarse con personal de cuadro. Bueno, o sea... sin generalizar, pero sí, ha habido casos. Pero por suerte, o sea, todo lo que hemos charlado, somos 100 y pico acá de Lomas de Zamora, sí. O sea, nunca han tenido, digamos, o comentan, he tenido comentarios de eso, pero por supuesto están las denuncias que uno no está, digamos, desatento con respecto a estas denuncias, ¿no? de maltrato con respecto a destacamientos y esas cosas, ¿no? Y en el caso de lo que son las pensiones, el reconocimiento a tu participación, ¿te llegó o tuviste que pelear por eso? Bueno, todos tuvimos que pelear por el tema de lograr, por empezar, por una obra social para la contención del veterano de guerra. Lamentablemente el postraumático fue muy fatal acá en la Argentina porque, digamos, no había médicos especializados en lo que es con respecto a psicología de combatientes. Entonces, lamentablemente hubo mucho más muertes de veteranos de guerra acá en continente por
el problema justamente de contención psicológica que lo que fue en el campo de batalla, ¿no? Y amén de lo que fue la separación de familias, que realmente es muy triste que a veces al lograr tener una compañera no logre entender la situación psíquica de la pareja, digamos. ¿Fuiste a Malvinas? Por suerte, tuve la oportunidad de conocer Malvinas en el 2019, en marzo del 2019. Fui con 7 compañeros de acá, justamente de la agrupación de combatientes de Loma Zamora. Y la emoción grande de poder acompañar a cada uno de ellos en su posición donde estuvo y escuchar el relato que hacían de cada momento, de cada día. Eso fue realmente ver que para ellos o para nosotros, el hecho de decir de los chicos de la guerra es como menospreciarlo, porque realmente tuvieron bastante valor y coraje para estar ahí y aguantar toda esa situación, digamos, tanto en el combate como en el hambre, el frío, esas cosas. José, ¿tenés alguna secuela de tu participación? Bueno, a mí me quedó digamos, una secuela que por suerte, bueno, con la ayuda psiquiátrica y psicológica lo he superado. Hasta ahí, cierto punto. O sea, ¿no? Me quedó siempre el lugar de los helicópteros. Entonces, el hecho de que por ahí pase un helicóptero me hacía que me despertara una tensión. Por suerte lo he ido superando y gracias a lo que fue el programa psiquiátrico, después de que fueron médicos a Estados Unidos a perfeccionarse con respecto a lo que era la psicología postraumática de la guerra. Me imagino que el tener un trabajo durante 42 años habrá sido un apoyo importante, ¿no? El Sí, trabajo no, lo fundamental es salud mental, el trabajo. sí. ¿No? El trabajo dignifica realmente y hace uno que se sienta, digamos, útil, sobre todo. Y la otra parte es armar una familia y que realmente la familia te contenga y te apoye en todo momento, que me ocurrió a mí en un periodo que tuve ataque de pánico muy mal, que realmente, o sea, es salir disparando sin poder dominar uno, esas cosas. Eso es fundamental. La familia, por eso es, como dice la Iglesia Católica, la familia es fundamental. Y después el hecho de poder dar charlas en los colegios o en estas entrevistas, de contar todo esto vivido que nos hace bien el sacarnos la mochila, que es realmente lo que nosotros sentimos, lo que pasamos, que por ahí lo tenés guardado y te hace mucho más mal que contarlo, ¿no? Te quedó entonces el padecimiento de recordar los helicópteros. Exactamente, sí, sí. Eso, ese lugar cuando pasa un helicóptero, a veces hace uno que le cueste, o sea, le preste atención de estar atento a eso, ¿no? Pero bueno, se puede superar. ¿Y cómo ves hoy la lucha o la posibilidad argentina de recuperar soberanía? Vos que has conocido, gran parte del territorio nacional. Sí. Bueno, lamentablemente hoy, como vemos en la actualidad, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el mundo y con respecto a este negocio negociado que está haciendo nuestro gobierno digamos, para poder obtener un crédito del Fondo Monetario y estar negociando muchas cosas con respecto al Fondo Monetario y lo que pide el Fondo Monetario. A su vez, hoy por hoy, Inglaterra avanza mucho más allá de lo que es de lo que es Malvinas. Está
haciendo maniobras militares en conjunto con Chile, utiliza aeropuertos chilenos para, digamos, proyectarse hacia la Antártida. Y lo que va a ser el futuro es la guerra del agua potable, que lamentablemente nosotros mismos estamos haciendo la contaminación, ¿no? Que va a haber mucho menos agua potable. Y justamente la Antártida es el reservorio más grande que hay en el planeta de agua potable. O sea que va a ser el futuro, yo creo, inmediato con respecto a esto. Esta preocupación que contás sobre el futuro es lo que te llevó a estudiar licenciatura en medio ambiente. Exactamente. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de El Salvador, con una beca pagada por la misma empresa, en ese momento Aguas Argentina y después AIS. ¿En qué año? Terminé en el 2007. ¿Y en Aguas Sanitarias pudieron armar alguna comisión de veteranos? ¿Se organizaron? Sí, existió una comisión de veteranos de guerra, pero bueno, después, luego de las privatizaciones, eso se deshizo y después tuvimos un reconocimiento de un plus de sueldo dentro de lo que es el sueldo, ¿no? Por supuesto. Es decir, que vos viviste en los 80 la organización de los veteranos, después cómo se diluyó eso y después... Exactamente. ¿Cómo decir que después del 2001, ¿no? Se vuelve a rearmar? Bueno, el periodo, digamos, de obra sanitaria, cuando entro yo del 84 hasta el 93, ahí teníamos una comisión de veteranos de guerra y luego del 93 hasta el 2006, Sí. que fue el periodo de Aguas Argentinas, la privatizada, que ahí, bueno, ahí es como se desarmó todo. Y después del 2006 se logra que por lo menos un artículo de veteranos de guerra surgiera un plus, digamos, sobre el reconocimiento de esto. Que es cuando vuelve al Estado. Claro. Continúa como sociedad anónima, pero vuelve al Estado. Exactamente. ¿Te preocupa ahora que se esté privatizando? Sí. Realmente el hecho de privatizarse y ver, digamos, la desinversión que hay de los proyectos que había y de las obras que había, que iba a abastecer realmente lo que iba a hacer el plan de abastecer prácticamente el 100% de agua potable a la población de Buenos Aires y el 90% de lo que es la provisión de cloacas. Se paralizaron todas esas obras y bueno, yo lo veo a diario cerca de mi casa, que era el proyecto de 2 estaciones de bombeo que iban a abastecer hasta Seiza, que quedó todo paralizado eso. Así que me llama mucho la tristeza y la gente que, digamos, la invitaron, para no decir echaron, un retiro voluntario, para achicar digamos, la capacidad de personal para entregar una empresa a una privatizada. José, gracias por venir. ¿Qué te quedó por decir? Bueno, yo agradecer esta invitación para esta entrevista y sobre todo aquel que lo escucha o que lo ve, que sigamos luchando por nuestra soberanía en nuestras Malvinas, porque es la parte del futuro económico para todo lo que es la nación y sobre todo, como decía, el tema del futuro del agua potable, ¿no? Que va a ser muy triste que podamos tener que recorrer varios kilómetros para encontrar agua como en otros países ocurre, ¿no? Gracias. Gracias.